7:42, vamos a hablar del IES y la propuesta presentada para reformar sobre todo el fondo de pensiones que pasa una crisis desde hace casi 10 años. Richard Gómez es el representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias por acompañarnos, buenos días. Primero, una evaluación general y rápida, porfa, de esta propuesta presentada por esta comisión encabezada por Augusto Latorre. Buen día. Sí, buen día, un saludo al pueblo ecuatoriano. Primero, esta comisión, por más técnica que pueda ser, no ha recogido los aspectos relativos a los actores de la seguridad social, por tanto no es una propuesta institucional, no tiene el aval de muchos de los sectores que aportamos a la seguridad social y por tanto no deja de ser una propuesta técnica, pero de un organismo externo, como hay también la propuesta de la OIT y puede haber otras propuestas más. Consideramos que no es una propuesta que no es viable porque de alguna forma pues, tira todo el peso de la crisis o de lo que ha generado la crisis diferentes gobiernos, diferentes administraciones de la seguridad social en la espalda o en los hombros de los trabajadores ecuatorianos. Pero alguien tiene que poner el dedo en la llaga y por lo menos eso ya existe un camino. La pregunta es, ¿ese camino que traza esta comisión es el correcto? ¿Apunta en realidad sobre todo a salvar el fondo de pensiones? Me parece un irrespeto, estimado Milton, de que una comisión del nivel del señor Augusto Latorre no haya considerado aspectos, por ejemplo, a reunirse con los trabajadores, con los jubilados, con los compañeros del Seguro Campesino, inclusive como vocal del Consejo Directivo en representación de los asegurados. Entonces, se reúne con un equipo técnico designado por él mismo y establece algunos cambios que no tienen el aporte nuestro. ¿Perdón? ¿Nunca les convocaron ustedes? ¿Nunca les llamaron? No, no estamos convocados. Sé que algunos funcionarios del IES les han pedido algunos apoyos con algunos criterios técnicos, datos técnicos del actuario, otro equipo del IES, pero esos no son los criterios de la institución. En la institución hay buenos profesionales que hubiera sido importante se los tome en cuenta en una comisión mucho más amplia, diversa, y esperemos que el nuevo gobierno y la nueva asamblea lo hagan para que la reforma a la ley tenga no el rechazo que ha generado esta propuesta, por ejemplo, hoy en la ciudadanía de los trabajadores en general, sino que sea una propuesta propositiva que establezca responsabilidades sobre la deuda del Estado, el pago de la alta morosidad del sector empleador y también, si hay que ponerse la camiseta del lado de los trabajadores, habrá que hacerlo, pero no nos pueden cargar el peso de la crisis. Nosotros no somos los culpables de justamente que este fondo de pensiones se ha ido deteriorando, no somos culpables de que el Estado no haya pagado el 40% como dispone la Constitución y en ese campo pues no podemos aceptar que hoy a los que vamos a ser los futuros jubilados se nos pretenda cargar el peso de la crisis nuevamente. Ese es un tema bien importante, Richard, porque los afiliados no son los que han quebrado al IES, son los gobernantes que empezaron a tomar medidas desde 2014 aproximadamente, que fueron minando la liquidez del fondo de pensiones y que ahora tiene ese saldo en contra todos los años. Por eso es que el criterio es sesgado, estimado Milton. No nos oponemos a que debe haber cambios. Nosotros no hacemos una dirigencia gremial, ni yo estoy de vocal para oponerme a todo. Simplemente lo que manifiesto es que viendo un nuevo gobierno, existiendo una nueva asamblea, con los vocales, por ejemplo, en este caso estamos trabajando de la mano. Ya no hay las pugnas en el IES que antes existía, porque decían por ahí en los pasillos que se repartían los hospitales. Ya no estamos en esa lógica. Estamos tratando de mejorar la institución, mejorando los servicios, porque también, mire cómo Augusto Latorre de alguna manera da una línea de que en unos años más, en 30 años más, solo va a haber un trabajador activo por un afiliado. Entonces, ¿qué hacemos? Le cargamos el peso a los trabajadores actuales que cuando se jubilen vamos a ver reducida nuestra pensión en alrededor de un 40%. Cuando lo que queríamos pensar también como política del Estado es generar justamente políticas laborales que inserten nueva mano de obra al sector formal, que pueda aportar a la seguridad social por un lado y por otro, ese desencanto que hay de la parte juvenil de que no quieren aportar al IES porque el IES no les brinda ningún tipo de beneficio. Tenemos que cambiar ese chip. Yo ayer visitaba Imbabura, que es uno de los hospitales en Ibarra que tiene más del 94% de abastecimiento, pero hay muchos hospitales que todavía no están rindiendo en función de lo que la ciudadanía demanda. Entonces la gente no se quiere afiliar al IES porque no siente un beneficio del IES y en eso estamos trabajando fuertemente en la compra de ambulancias, en los nuevos hospitales, la repotenciación, la fiscalización en territorio para saber de los afiliados qué es lo que ocurre y poder devolverle la credibilidad y vengan nuevos aportantes a ser parte del sistema y con eso estos aportantes a futuro, estos trabajadores activos, garanticen el pago de las pensiones jubilares, la tuya, Milton, la mía y la de muchos ecuatorianos que nos están escuchando en estos momentos. Hablemos, Richard, de algunas propuestas que plantea esta comisión, que es el documento que existe. Por ejemplo, no se cambia la edad de jubilación,
pero sí se cambia el plazo de aportaciones. Resulta decir que no es lo mismo, pero es igual. No me voy a jubilar más viejo, pero sí tengo que empezar a aportar más joven, 30 a 35 años. Pero, estimado Milton, ¿cómo haces tú, digamos, en tu caso, en el mío, cómo hacemos para hacer aparecer 5 años más de aporte para jubilarnos? Necesariamente tendríamos que trabajar 5 años más para poder generar esos 5 años de aporte adicionales a futuro, porque hacia atrás ya no podemos cambiar nuestra relación laboral que en su momento tuvimos. Entonces me parece que es una manera de disfrazar el hecho de que sí se quiere, no se habla de los años de aumento para acceder a la pensión, pero al sumarte 5 años más, te estás sumando necesariamente 5 años más de trabajo al trabajador ecuatoriano. Prácticamente es un engaño y creo que es una posición muy sesgada del señor Augusto de la Torre. No quiero cuestionarlo, técnicamente tendrá sus argumentos, pero creo que lo ha hecho de manera sesgada porque no habla de la responsabilidad del Estado, no habla de la responsabilidad del sector empleador. Solamente la crisis pretende cargársela, en este caso el déficit, a la espalda de los nuevos trabajadores. Es más, hace un llamado, yo lo escuché públicamente y realmente sentí vergüenza ajena, que le diga que él necesita hacer una alianza con los jubilados actuales, porque ellos no les van a tocar los derechos. Entonces quiere dividir a la clase jubilada con los trabajadores activos. Y eso no va a ocurrir de ninguna manera. Hemos hablado con los jubilados de diferentes sectores, diferentes provincias del país, y estamos unidos en esta causa de oponernos a este proyecto. Sin embargo, puede ser un insumo para la discusión, pero en una discusión todos tenemos que poner algo. Frente al IES hay que saberlo todo. No solamente los trabajadores en este momento con más aporte y con la reducción de la pensión jubilar como plantea la Comisión. Otro tema, por ejemplo, ¿no le parece que es justo que de 12 aportaciones anuales que hacemos, pasemos a 14 para pagar los 2 décimos que recibimos al año? Bueno, pues hay temas que se pueden discutir, estimado Milton. Yo lo que le digo es de que si el Estado le rebajas, en vez de aportar el 40% por mandato legal, le quieres bajar al 3% del PIB. Por último, al sector empleador tampoco dices cómo va a pagar la alta morosidad que debe de más de 2.000 millones de dólares. Y lo que el BIES también, que está siendo administrado prácticamente por los gobiernos de turno. Hay más de 10.000 millones de dólares invertidos en bonos del Estado, adicional a los 10.000 millones de dólares que nos debe el Estado por la deuda del Seguro Social. O sea, de eso no se habla. Hablemos en todo caso de que los trabajadores aportemos más sobre el 14º y el 13º. Entonces, ¿por qué no discutimos todo? Y yo creo que la Comisión, por correr, avanzó tan rápido que solamente están esbozados en esa propuesta sus criterios, pero no los criterios de los que vamos a ser afectados, de los que vamos a tener que aportar más o los que vamos a tener que trabajar más para lograr los derechos que hoy hemos conseguido. Entonces, cuando entras tú con una propuesta sesgada, no puedes tener pues, la opinión o el apoyo del resto de la ciudadanía y del resto de organizaciones. Por eso yo creo que al nuevo gobierno le toca liderar esto con la Asamblea, con las autoridades. Nosotros no nos oponemos a que en algún momento los trabajadores tengamos que ceder también, pero también que sea el Estado, que sean los empresarios, no como ahora en esta propuesta, que solo le quieren meter la mano al bolsillo a los trabajadores y solo se intenta perjudicar a los trabajadores. Los 5 mejores salarios para tomar en cuenta en la jubilación. Un tema. Otro tema, el 2%, el tema de la cesantía. Estos 2 temas, ¿qué le parecen a usted? Claro, mire por ejemplo en el tema justamente que quitan los 5 años del promedio que existe ahora. Vamos a ponerlo en términos numéricos. Usted gana $1.000, más o menos su pensión jubilar sería $800. Con este cambio que le quieren hacer, lo que plantea la Comisión, su pensión jubilar, Milton, bajaría a $400. ¿Cómo podemos aceptar? Ahí viene el tema, la reducción de la pensión jubilar a los nuevos jubilados. ¿Qué culpa tenemos nosotros que se hayan llevado el dinero en las mascarillas? ¿Qué culpa tenemos nosotros de la administración de los hospitales que haya sido negativa? ¿Qué culpa tenemos nosotros que se hayan dado ciertos servicios o ciertos beneficios a ciertos actores de la seguridad social sin que tengan un respaldo técnico o si tenga un financiamiento como manda la ley? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Los nuevos jubilados, usted y yo, Milton, y los que nos escuchan. ¿Qué culpa tenemos sobre esa base? Entonces, yo creo que ante esas posiciones sesgadas, nuevamente insisto, no puede haber un apoyo de parte de los trabajadores a ninguna de esas propuestas mientras no se discute el ámbito total de los aspectos relativos a la deuda del Estado, a lo que pasa con el sector empleador, a los bienes improductivos, estimado Milton, porque ahí viene otro problema. En estos momentos, bueno, salen algunas publicaciones en los medios de comunicación de todos los bienes abandonados. Esto ha sido un tema que lo han escondido como tierra debajo de la alfombra. Todos esos bienes hoy hemos aprobado en el Consejo Directivo como noticia positiva para que esos bienes, se vendan, se subasten, exista toda la transparencia del caso y de alguna manera se recupere esos activos y que vayan de alguna manera a fortalecer el sistema de pensiones, el sistema de salud que tan deteriorado está y que la ciudadanía tanto nos exige. Entonces mejoremos, pero mejoremos integralmente y discutamos todo, no solamente el peso hacia la clase trabajadora.
Claro, pero el tema, Richard, es quién lo hace, porque la discusión sigue siendo esa, una discusión. Ahora por lo menos hay que reconocer que se creó una comisión para que presente algo. Hay otro grupo de gente que no pertenece al gobierno o que no responde a una comisión creada por el gobierno que también ha presentado una propuesta. Pero esto es tiempo perdido. El próximo gobierno tiene 15 meses. ¿Usted cree que alguien se va a atrever a hacer y a plantear al país una reforma seria en 15 meses? Yo creo que lo que nos toca y nos corresponde, Milton, es a los actores de la seguridad social, a los jubilados, a los trabajadores. Yo he conversado con muchos compañeros, hoy tienen por primera vez en la vocalía un dirigente sindical que busca y proactivo, que busca justamente reformar ciertas cosas para mejorar la continuidad del seguro, porque yo también me quisiera jubilar algún día y tener y mejorar las prestaciones. Tanta gente que se queja del servicio de salud, que se queja de la seguridad social, que hemos perdido la credibilidad en la gente, esa hay que recuperarla. Yo sí creo que si no toma una posición el nuevo gobierno, porque veo en algunos candidatos que no hablan del tema de la seguridad social, como usted dice a la final, calculando políticamente, nos corresponde a la sociedad organizada, a esos más de 3.700.000 asegurados, organizados a través de diferentes organizaciones nacionales, a tomar una postura y nosotros de alguna manera presionar para que se logre establecer una comisión de alto nivel que debería salir por decreto ejecutivo en donde discutamos este tema seriamente. No es que nos vamos a quedar sin la pensión el día de mañana y por eso urge una reforma inmediata. No, si el Estado sigue pagando el 28% del 40% que le corresponde anualmente, por lo menos tendremos fondo de pensiones para pagar a los jubilados alrededor de unos 6, 7 años más. Entonces, no es un tema que nos urge aprobarlo mañana, estimado Milton. Hay que debatirlo. ¿Perdón? Siempre está en contra del fondo de pensiones. Recibe 3.000, pero necesita 5.000. Es decir, siempre tiene un saldo negativo grandísimo. Entonces, el tema es hasta cuándo se aguanta, hasta cuándo vive el fondo de pensiones si es que nadie hace una reforma fundamental. Pero Milton, recordemos algo, para eso también están las reservas en el BIES. Y en el BIES hay más de 6.000 millones. Claro, en la medida en que no alcance a cubrir lo que aportan los trabajadores activos para poder ayudar el tema de los jubilados y no pague el Estado, nos vamos a seguir comiendo la reserva. Por eso es que la situación debe ser integral, la respuesta debe ser integral. ¿Qué va a pagar el Estado? ¿Qué podemos hacer nosotros también? ¿Y cómo se invierten esos recursos en el BIES? Porque yo no sé si a usted le preguntaron, porque a mí no me han preguntado, si yo estoy de acuerdo o no que 10.000 millones del BIES pasen a comprar bonos del Estado. Eso no nos preguntan a nosotros, estimado Milton. Entonces, si invierten mal y no rinden los réditos suficientes, entonces ahora los culpables somos nosotros de pagar esa factura de lo que han invertido mal en su momento. Entonces, esas cosas son las que se tienen que transparentar para que el pueblo ecuatoriano apoye cualquier reforma. Y si hay que ponernos la camiseta también y asumir una responsabilidad de los trabajadores, perfecto. Pero que primero la asuma el Estado y que primero la asuman algunos empleadores que en este momento no pagan al IES, que se han comido los aportes de los trabajadores y que es un delito penal en el Ecuador. Sin embargo, sigue esa deuda de más de 2.000 millones en la seguridad social afectando todos los fondos en este caso. Termino con una pregunta de sí o no, Richard. ¿Usted le ha escuchado a algún candidato presidencial hablar de este tema, proponer algo de esto? Bueno, yo he escuchado de lo que he visto en redes a dos candidatos, al señor Villavicencio y al señor Topic, que han hablado algo muy suave respecto al tema, pero nadie ataca profundamente la situación del IES. Yo creo que es por los cálculos políticos que tienen los candidatos y ojalá en el Ecuador hagamos una nueva forma de hacer política y hablemos los temas con la seriedad y técnicamente como se merece el pueblo ecuatoriano. Frase mágica, algo muy suave. Ese es el gran problema que tiene el IES. Todo es suave. Gracias, Richard Gómez, representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IES.